De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Bienvenidos a nuestro programa De Regreso, un espacio de encuentro con los egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos hoy con ustedes Norberto Terraza, coordinador del programa de egresados de la sede, y Doris Gómez Osorio, jefa de comunicaciones de la UN en Medellín. Para este programa contamos con dos invitados muy especiales. Se trata de los ingenieros forestales Arturo Romero Medina y Aníbal Peláez Arango. Bienvenidos. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, es un gusto muy especial para nosotros tenerlos aquí, pues además estamos iniciando la celebración de los 100 años de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, efeméride que vamos a conmemorar entre este año 2013 y el próximo 2014. Entonces, es mucho más placentero aún que ustedes nos acompañen. Gracias, Dori. Buenas tardes, ingenieros. En efecto, es para nosotros un placer de que nos acompañen en esta emisión. Como primera pregunta, nos gustaría que se presentaran y nos dijeran de qué carreras son egresados de la universidad y de qué año, por favor. Ingeniero Arturo. Yo egresé en el año de 1964 y estuve vinculado a la universidad durante 10 años y después ya me dediqué a trabajos particulares y me siento supremamente agradado y agradecido de retornar aquí a la universidad en este momento para esta entrevista. Estoy lleno de emoción y de nostalgia, pero bueno, dispuesto a responder las preguntas que me hagan. Gracias, ingeniero. Ingeniero Aníbal, usted, por favor, nos dice de qué carrera es egresado y qué año. Bueno, mi nombre es Aníbal Peláez Arango. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas en el Departamento de Recursos Forestales. Egresé en el año 1969 junto con otros 11 compañeros. Es típico que había sido el grupo hasta ese instante más numeroso dentro de los cursos que se habían dado en la facultad, concretamente en el Departamento de Ciencias Forestales. Muy bien, bueno, yo sí quisiera preguntarle al ingeniero Arturo Romero. Tengo entendido que usted es de los primeros egresados del programa de Ingeniería Forestal. ¿Cómo supo usted que existía ese programa y por qué quiso empezar a estudiarlo sabiendo que era una novedad? Bueno, el contacto con los amigos, yo empecé en Bogotá, en la Universidad Distrital, pero no me sentí bien y me avisaron de aquí de Medellín que aquí en la Nacional también se hacía la misma carrera. Entonces hice la gestión y me vine para acá. ¿Y por qué para Medellín? ¿Tenía proyectos acá en la ciudad? ¿Cuál fue como el gancho para hacer ese cambio? No, el cambio era que se ofrecía la misma carrera, pero por lo menos en ese entonces yo no me sentía a gusto en Bogotá, ¿no? Pues no me amañé en el ambiente. Yo venía de la costa de Barranquilla, donde había terminado el bachillerato, el Colegio Salesiano, y fui a Bogotá, me contactaron pues para la carrera, pero no me sentí en ese momento a gusto. Cuando supe que aquí se ofrecían y aquí tenía amigos conocidos, y me vine para acá. Bueno, y el ingeniero Aníbal, ¿por qué decidió formarse en esa área? De esas cosas están en el plan de Dios. Una hermana mía era compañera de una niña húngara, hija de un profesor aquí en la facultad. El profesor se llamaba Ervin Illas. El profesor Ervin Illas era profesor de tecnología de maderas en ese instante, y entonces estaba preparando una exposición
de productos de madera. Y entonces me pidieron el favor que les ayudara a pintar algunas de las cosas que ellos estaban elaborando y no tenían quien les pintara, entonces yo me puse a ayudarles. Entonces, ahí fue cuando yo me vi frente a una posible profesión, porque yo todavía estaba en bachillerato. Y cuando presenté el examen de admisión no era lo mismo que mis demás compañeros del liceo de la Universidad de Antioquia, que se presentaban a 2 y 3 carreras. Yo, si no pasaba aquí, a vender tomates. Ah, tremendo. Bueno, ¿y qué es la ingeniería forestal? Bueno, Para una persona que no sepa, pues de hecho como yo, de qué se trata el área de conocimiento y de trabajo. bueno, la ingeniería forestal tiene varios enfoques, ¿no? Uno, el manejo de la estricta participación de la ingeniería aplicada a la carrera, y otro en el aspecto predominantemente biológico, con el enfoque biológico del manejo del bosque. Eso nos ha llevado, no sé en este momento cómo se están tratando en la facultad, a que el programa de estudios tenía un fuerte componente de ingeniería y un equivalente en intensidad en la parte biológica. Yo personalmente considero que para mí, al aplicarme como ingeniero en las actividades que me tocó desempeñar en el exterior, me sentí muy autorrealizado con lo que toda la carga académica que había pasado por la unidad, más parte de ingeniería, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, me he sentido pues satisfecho con todo el acervo de estudios que llevé de aquí de la facultad. Bueno, aquí también hay una situación particular y es que el profesor Arturo Romero fue docente de la facultad y coincidencialmente fue profesor del ingeniero Aníbal Peláez. Entonces, yo quisiera que el ingeniero Arturo nos contara de esa faceta como profesor en la facultad y que nos hablara el ingeniero Aníbal de esa faceta como alumno aquí con el profesor al lado justamente. Bueno, fueron unos años de mucha satisfacción académica. Yo trabajaba en el área de ecología y dendrología, que manejaba el profesor César Pérez, y se estaba preparada de tal manera que se convertía en una fortaleza para los estudiantes. Uno ve cómo se sentían desatisfechos, de manera especial cuando salíamos al campo. La carrera, al terminar los cursos de, por ejemplo, de dendrología, se había visitado prácticamente todo el departamento de Antioquia, o gran parte del departamento de Antioquia, en sus distintas áreas ecológicas, y de manera especial se hacía una práctica de 2 semanas en Urabá, en el área de Mutatá, en un sitio que se llama Caucheras. Ahí era la base. Entonces, evidentemente, los estudiantes salían con mucha fortaleza en cuanto al conocimiento de la vegetación, a qué especies de esas se podían difundir económicamente, manejarlas posteriormente, y en algo que hoy en día adquirió mucho valor, como es
la ecología aplicada en sentido urbano. Los estudiantes o en la facultad, esa área era bastante fuerte en cuanto a conocimiento del medio y de las distintas especies del país, ¿no? En general. Se contaba pues con una fortaleza que venía desde el primer año, que eran las clases de botánica. Aquí la facultad tiene una fortaleza muy grande, y es contar con un herbario pero bastante bueno, y con unos profesores excelentes, muy capacitados, y con unos vínculos de los egresados en distintas partes, ¿no?